todas y todos. Hoy inicia una gira el señor presidente de 2 días, hoy jueves y mañana viernes. Es la gira 695 del sexenio, la 637 por el país en lo que va del sexenio, la 129 por el país en este año, y va a estar en los estados de Quintana Roo, la gira número 31 en ese estado, va a estar en el estado de Yucatán, la gira número 27 en ese estado, y va a estar también en el estado de Nuevo León. Hoy estará en Quintana Roo, ahorita vemos en particular en Cancún y Cozumel, mañana estará en Mérida y estará en Monterrey. Hoy el presidente está en la conmemoración del 10º aniversario del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, aquí en el hotel de la Ciudad de México. Luego el señor presidente regresa a la firma de algunos documentos y después parte hacia la hangar presidencial e inicia la gira a Quintana Roo. Allí el primer evento es la inauguración de las nuevas oficinas de la Capitanía de Puerto y del Centro Integral de Servicios en Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Luego, el señor presidente está en la comida con motivo del 48 aniversario de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIR, también en Cancún. Luego el señor presidente vuela a Cozumel y ahí el primer evento es la presentación de la primera etapa del nuevo sistema de drenaje pluvial en la isla. Luego el señor presidente tiene una cena privada ahí en Cozumel y pernocta ahí con ustedes en Cozumel. El viernes, el día siguiente, comienza ahí también en Cozumel una entrevista con un medio del estado de Quintana Roo. Luego inaugura ahí la guardería del DIF, que había sido golpeada, etcétera, por el huracán. Luego está en una visita de obra de una carretera transversal de 14 kilómetros que se está construyendo para cruzar la isla. Están terminados los 2-3 primeros kilómetros y hará una visita de obra el señor presidente. Luego va a Mérida, en Yucatán, y ahí tendrá la clausura del encuentro anual de la Coparmex en Mérida. Y después vuelan con él a Monterrey, y en Monterrey tiene 2 eventos en el Parque de Fundidora, la designación del sitio oficial Paseo de la Mujer Mexicana, un paseo en el marco del Parque Fundidora que rinde homenaje a las mujeres mexicanas, y luego tiene una cena privada en Monterrey después de ese evento y estará llegando a la Ciudad de México hacia las 11:30 de la noche en Ciudad de México. Y si hubiera preguntas, y antes de las preguntas quisiera plantear 3 elementos. Por un lado, otra vez ayer el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un nuevo máximo histórico, el 39 máximo histórico en lo que va del año, con un crecimiento, una ganancia real de 0.57, cerró el índice en 23.397 puntos. Con este nuevo incremento, la Bolsa Mexicana de Valores alcanza un rendimiento acumulado de enero a octubre de 31.4%, que la sitúa como una de las bolsas de mayor rentabilidad a nivel mundial. Para tener algún ejemplo, el rendimiento acumulado en la bolsa de Hong Kong fue de 22.1, que ha sido una bolsa muy rentable, la de Chile 21.5 y la de Brasil 18.3, todas pues economías y mercados emergentes. Y por su parte, el día de ayer también
segundo en Latinoamérica, solo superado por Chile, que el día de ayer tuvo un riesgo país de solo 53 puntos, y muy por encima de Brasil, que tiene 211, Venezuela también 211 y Argentina 284. Y ayer el gobernador del Banco de México elevó el pronóstico del crecimiento del producto para este año de 4.5 a 4.7, lo que pues indica que la economía en este año avanza y cierra de manera sólida y fuerte. Y quisiera, como segundo punto, el día de ayer, en la sección ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, se emitió un acuerdo firmado por todos los países miembros en el sentido de una declaración conjunta en la cual se manifiesta una profunda preocupación por la decisión adoptada por los Estados Unidos de América para la construcción y ampliación de un muro en la frontera con México, por considerar que constituye una medida unilateral contraria al espíritu de entendimiento que debe caracterizar la atención de los problemas comunes entre países vecinos y afecta la cooperación en el hemisferio. 2. Destaca que el establecimiento de muros no propicia la adecuada atención a la problemática migratoria. 3. Confirma que dicha acción no reconoce la contribución histórica de los trabajadores migratorios al propio desarrollo económico de los Estados Unidos. 4. Coincide en que la documentación de trabajadores migratorios constituye sin duda alguna una solución que no ofrece las barreras físicas. 5. Reitera su convicción de que en el tratamiento de la migración internacional y el desarrollo se deben tener en cuenta sus múltiples dimensiones para maximizar los beneficios y reducir al mínimo los efectos negativos en un marco de respeto a los derechos humanos. Y 6. Hace un firme llamado al gobierno de los Estados Unidos para reconsiderar la construcción del muro divisorio de nuestra América. Y el gobierno de México quiere agradecer profundamente el mensaje de solidaridad expresado por los países de América Latina y el Caribe en relación al tema del muro divisorio en nuestra América y a la clara necesidad de tratar el tema migratorio desde una perspectiva integral y de respeto pleno a los derechos de los migrantes. Si hubiera alguna pregunta, Cristian. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Para preguntarte, el día de ayer el presidente de la República aseguraba que habiendo paz social, tranquilidad, pues se iban a traer las inversiones, se iban a desarrollar los estados. Sin embargo, haciendo una revisión en el tema de seguridad, siguen las ejecuciones principalmente en el estado de Guerrero, en Michoacán. Yo te pregunto, ¿cómo va el operativo México Seguro, que ya es un operativo que ya nos ha dicho más al respecto, ya se anunció con bombo y platillo, pero a estas alturas del partido pues ya no se sabe bien qué es lo que está pasando con este programa? De esta manera también se puede dar entrada a estas inversiones cuando no hay esta paz o cuando hay inseguridad en el país. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cristian. Mira, respecto el dato preciso de cómo ha evolucionado, cómo está funcionando el operativo México Seguro, pregunto con mucho gusto a la Secretaría de Seguridad Pública y te ofrezco la información, pero independiente de eso, pues subrayar, por un lado, que el presidente mismo el día de ayer reconocía que uno de los retos más grandes y uno de los puntos por avanzar más grandes en el país concierne al problema de la seguridad, que es un problema que está ahí presente, que hemos luchado con toda la fuerza para tratar de resolverlo, pero que está ahí y se convierte en un reto fundamental
para el país y no desconocemos la gravedad de los problemas de inseguridad y al tiempo pues hay que seguir luchando y trabajando. De otro lado, y si bien es cierto que a largo plazo pudiera haber una relación entre el crimen organizado y los fundamentales de la economía, el hecho es que hoy lo registra una buena parte de la prensa nacional, que todos los indicadores y los fundamentos económicos son extraordinariamente sólidos y prácticamente todos rompiendo récords históricos. Señalo algunos: el Producto Interno Bruto en el primer semestre creció 5.1%, el índice de inflación será probablemente un poquitito arriba de la expectativa, cerrará en 4%. El número de empleos registrados al 15 de octubre, como ustedes saben, son 903.705. Las reservas internacionales al 20 de octubre, $68.244. El tipo de cambio promedio a 10.91, etcétera, etcétera. Las tasas de interés promedio 7.21, las más bajas de los últimos 20 años. Si bien es cierto que puede haber esa relación que tú propones, en los hechos no está ocurriendo así. Y te prometo hablar con Lalo Medina Mora y tenerte esa información. Carlos. Rubén, buenos días. Continuando en este asunto de la seguridad, precisamente, esta encuesta que publicó la iniciativa privada, esta encuesta nacional, consigna datos de que la impunidad en México alcanza niveles de hasta el 97%. Y bueno, también ayer el presidente electo Felipe Calderón decía que precisamente la función más importante para el Estado, incluso para arriba de la social y la económica, es garantizar la seguridad. ¿Qué sería una consideración de la presidencia a esta encuesta de iniciativa privada? Y bueno, si no se quedó corto entonces la administración federal para garantizar precisamente la seguridad, Rubén. Gracias. Sí, coincidimos con las declaraciones del presidente electo el día de ayer, y las compartimos. En la propia reunión del día de ayer del Gabinete de Orden y Respeto, el presidente de la República planteaba que uno de los retos más importantes que tiene el país es el problema de la seguridad, y que él mismo no estaba satisfecho de lo que habíamos realizado en este campo, a pesar de los enormes esfuerzos, a pesar de romper inercias del pasado. Sigue siendo un problema real que reconocemos. Conozco la encuesta y que hace una valoración de un conjunto de estados, algunos donde han logrado reducirse los índices de delincuencia, en otros los ha logrado incrementarse. En todo caso, hacer un llamado a todos los titulares del gobierno de esos estados y esas entidades de la República a que recojan esta encuesta realizada de manera autónoma e independiente por organizaciones de la sociedad civil y se den a la tarea de resolver este problema. El problema de la seguridad en México tiene que ser resuelto necesariamente en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Nadie está exento de participar en esta lucha, también la propia sociedad civil, y recogemos las recomendaciones que hace este estudio, de manera particular señalando a estados y entidades de la República. Ricardo. Buenos días. Ayer el presidente durante su gira hizo un llamado para terminar con este problema en Oaxaca y dijo que los tiempos están encima. ¿Qué podemos entender con esto de que los tiempos están encima? ¿Alguna intervención de alguna fuerza pública o qué es lo que podemos entender? Sí, ha sido muy claro también el señor presidente que este problema lo vamos a resolver con diálogo y con política. Y es un reconocimiento que hace el señor presidente de que faltan pocos días para que termine este gobierno y tenemos el compromiso de resolver este problema antes de que termine esta gestión, y seguiremos insistiendo. La Secretaría de Gobernación está ahí al tanto de este caso, lo ha estado desde el primer momento, y esperamos con todo que a pesar de los pocos días que faltan podamos resolverlo, como es nuestro propio compromiso y como lo ha reiterado el señor presidente de la República.
administración foxista comenzó con mutilar, digamos, el emblema del escudo nacional y casi termina con la cancelación del desfile de la Revolución Mexicana. ¿No se corre el riesgo el presidente Fox de que sea juzgado por un exceso de autoritarismo por este tipo de acciones? Aquí está el logo del Gobierno de la República. Nunca ha cambiado el logo del Gobierno de la República. Este gobierno, en todo caso, pues tuvo un distintivo particular, pero jamás fue suprimido en la documentación oficial el logo que señala el texto constitucional o la ley de usos de símbolos de la República. Sí quisiera reiterar una vez más, y me remito, y perdonen ustedes, pero vuelvo a leer el texto del que planteé aquí el martes 24 de octubre, a lo mejor no fui suficientemente claro, y planteo: el 20 de noviembre de 1910, México fue testigo de uno de los sucesos más importantes de nuestra vida política. El triunfo de la revolución y la derrota de la dictadura significaron el acceso a una vida institucional que ha permitido hoy que la democracia sea nuestra forma de vida. La revolución permitió que las demandas de los trabajadores y de los campesinos, de la sociedad en su conjunto, se transformaran en garantías consagradas por el derecho y que fueron plasmadas en el texto constitucional de 1917. La Revolución Mexicana evoca las más sólidas convicciones de libertad, justicia e igualdad. Estas se han convertido en las reglas y los valores que guían nuestra vida política. Quisiera pues subrayar que para la presidencia de la República el 20 de noviembre es la expresión, en términos de una fecha histórica fundamental en la construcción del México moderno. Tenemos un enorme aprecio por lo que significó ese momento de la historia del país. Y por eso, por ese reconocimiento a este hecho fundamental, también planteamos, y leo dos párrafos del martes 24, que la relevancia de esta fecha, precisamente porque consideramos que se trata de una fecha histórica fundamental, amerita una celebración que se apegue a los tiempos democráticos que hoy se viven en el país. Nuestro país está inmerso en un proceso de profundas transformaciones que nos conducen a la consolidación de nuestra democracia. Esto nos lleva a replantearnos la pertinencia de viejos ritos y la necesidad de revalorar las fechas significativas al tenor de nuestros nuevos códigos políticos. Desde nuestro punto de vista, la nueva forma de celebrar el 20 de noviembre que estamos proponiendo, consideramos que es mucho mejor, expresa mucho mejor la nueva realidad del país y va a permitir una amplia discusión en torno precisamente a esta celebración. Como ustedes saben, hace muchísimos años el presidente de la República en la celebración del 20 de noviembre no tiene ningún discurso, no hay discursos, no hay una reflexión, no hay una discusión, simplemente un desfile que había venido desgastándose y que desde el punto de vista de la presidencia de la República ya no es la buena manera de celebrar este hecho histórico fundamental. Respetamos a todas las expresiones, pero consideramos que así deberíamos de cambiar estos rituales que ya no representan y proponer nuevas formas de un hecho que reconocemos de una enorme importancia histórica. Alfredo. Que quede clara esta situación. Esto no solamente es una fiesta del presidente, es una fiesta del pueblo. Y en este esquema de democracia del que habla la presidencia, pues parecía que el pueblo no está dentro de ese marco. No, al contrario, insisto, entendemos que puede haber diversas valoraciones, consideramos que esta no expresaba al pueblo, había una crisis
análisis real de esa expresión, cada vez más difícil convencer a los deportistas de que pudieran participar en ese evento, ellos mismos sintiéndose que no representaba nada, como lo ha declarado una buena parte de estos periodistas, de estos deportistas el día de ayer, que vienen en diversos medios, pero en todo caso es una decisión que hemos tomado en conciencia, en nuestra propia valoración de la política, y pensamos que con eso contribuimos para que la celebración del 20 de noviembre se realice de una manera más digna, con mayor relevancia y en respuesta a una nueva realidad política que hoy vive en el país, pero respetamos las diversas expresiones que pueda haber en torno a este festejo. Marisa. Gracias, Rubén. Buenos días. Quisiera saber si hay alguna información nueva con respecto al bono sexenal. ¿Ya se aprobó, no se aprobó? ¿Qué va a pasar? Gracias. Mira, la posición de la Presidencia de la República, ustedes la conocen, no la voy a repetir, ustedes la conocen bien. Hay una instrucción precisa del señor Presidente de la República al señor Secretario de Hacienda para que en un ámbito de diálogo, de apertura, pueda discutirse con el sindicato, esta Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Ustedes saben que hay dos de estas federaciones, han estado discutiendo tanto el secretario de Hacienda como el titular de esta federación, y en el momento en que haya un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y la Federación, la Secretaría de Hacienda dará a conocer el resultado de estas negociaciones. Hasta este momento no hay no ha terminado esa discusión, ese diálogo, ese intercambio entre la Secretaría de Hacienda y la Federación, y en razón de eso no hay todavía ninguna cosa que declarar. Eduardo, Héctor. Gracias, buenos días. Sobre el tema del desfile, a mí me gustaría saber por qué en el último año del presidente Fox se elimina el desfile, si ya se venía, todo el argumento que usted acaba de dar. ¿Por qué en el último año? Sí, a mí puedo comentar a nivel personal, me tocó en más de una ocasión, cuando ingresé a la Presidencia de la República en el 2002, en torno a la posibilidad de suprimir esta fecha, como en el sexenio anterior se había suprimido la celebración del 1 de mayo por parte de la Presidencia de la República del presidente Zedillo, se había suprimido el desfile. Se planteó alguna vez el suprimir una serie de eventos que representaban a un viejo sistema desde nuestro punto de vista, y que había que, en razón de que un país se mueve, es dinámico, va construyendo nuevas realidades y tiene que ir construyendo nuevos símbolos a través de las nuevas realidades que va construyendo, y estaba entre esas la posibilidad de que se eliminara este desfile que ya se veía que no celebraba y no ponía al centro de la consideración de la vida política la discusión sobre un fenómeno tan importante como es la Revolución Mexicana, y en aquel momento no se tomó la decisión. Habremos de reconocerlo el día de hoy, que fue un error, que nos tardamos, deberíamos de haberlo hecho antes y no se hizo. Pero no es más bien un detractor de Oaxaca. De ninguna manera. Por otro lado, ayer el presidente electo Felipe Calderón, en la reunión que tuvo aquí con el presidente Fox, decía que la principal amenaza del Estado mexicano es el narcotráfico y el crimen organizado. ¿No es un gran fracaso el del presidente Fox el que deje el país en esta situación? Coincidimos. El señor presidente ayer mismo en la reunión, insisto, lo planteé al principio, pero lo reitero, reconocía que el mayor reto en este momento del país es el tema de la seguridad, expresado en los términos que tú lo propones, Eduardo: narcotráfico, crimen organizado. Y reconocía que a pesar de todo lo que habíamos hecho en esa materia, hay muchísimo todavía por hacer, y coincidimos en las
expresiones que el propio candidato electo hizo ayer en la reunión y que ustedes conocen, que se transmitieron por la televisión y en diversos eventos que estuvo el día de ayer. Hay una coincidencia plena entre el presidente de la República y el presidente electo de que se trata de un problema fundamental de la vida del país, probablemente en este momento el mayor de los problemas, y que hay que enfrentarlo con todo el poder del Estado, tal como lo plantea el candidato, el presidente electo. Nosotros hemos hecho en este tramo de la historia lo que pensamos que nos corresponde, no estamos satisfechos de los resultados y hay que hacer mucho más. Héctor. Buenos días. La Presidencia de la República ha valorado el costo político que tendrá que asumir el gobierno del presidente Vicente Fox precisamente por tomar esta decisión, y tomando en cuenta que los más críticos han sido los priistas, que señalan que esto es como olvidar la historia. ¿Pero cuál decisión, perdón? De cancelar el desfile del 20 de noviembre. Sí, estamos absolutamente conscientes de que hay que pagar costos y que en una correlación de costo-beneficio, para lo que pueda significar para el futuro del país, esta celebración con un nuevo formato, no se cancela la celebración, no se cancela la significación histórica que la Revolución Mexicana tiene en la vida de la nación mexicana. Se cancela un tipo de celebración que desde nuestro punto de vista es un modelo agotado, que no daba ya lugar a la celebración de un hecho histórico relevante e importante en la vida del país, y sabemos que hay puntos de vista distintos, los habremos de respetar siempre y asumimos los costos que pueda tener esta decisión, y lo hacemos porque creemos que así contribuimos a una celebración más digna, a poner en un punto central del debate una vez al año este hecho histórico, como se propone al debate el hecho mismo de la Constitución de 57, de 17, con la celebración del 5 de febrero, donde diversos actores se pronuncian en torno a este hecho histórico, que hay que, todos los hechos históricos hay que releerlos todo el tiempo, y pensamos que este nuevo formato va a permitir esa posibilidad. Y por otra parte, sí, quiero si me confirma si es cierto o no que la administración del presidente Fox y el gobierno entrante y saliente están buscándole una salida a Ulises Ruiz con un cargo en el gobierno federal entrante como única medida para pedir licencia, como lo establece la Constitución oaxaqueña. ¿Es así? Sobre el caso de Oaxaca, es Gobernación la que opina, pero ustedes saben que ella tiene a cargo, por orientación del señor presidente y por instrucción, pronunciarse sobre estos hechos. Lo que puedo decir, sin violentar esta responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, es que la propia Secretaría de Gobernación en todo momento ha estado buscando la salida política al conflicto, y la Secretaría de Gobernación tiene la instrucción precisa del señor presidente de contemplar todas las posibilidades y todos los escenarios, siempre en el marco de una salida a través del diálogo y del ejercicio de la política, y no del uso de la fuerza. Cualquier cosa en el marco de la ley y de lo que permite la Constitución del Estado de Oaxaca y la Constitución de la República. Víctor, luego Raúl, luego Elizabeth. Gracias, doctor. Buenos días. Volviendo un poquito a un tema un poquito más terrenal, el asunto de los empleos. El Congreso del Trabajo mencionaba el día de ayer que a lo largo del año únicamente se crearon 410,000 empleos, una cifra que definitivamente no coincide, al menos en los 900 y pico que decía la Secretaría del Trabajo, y más con la intención de 1,200,000 que pretendía el presidente. No sé qué opinión tenga respecto a esta revelación o este dato que da el Congreso del Trabajo. Que es absolutamente inexacto. Ahí pueden ustedes ver, está en pantalla, está en internet, los 903,000 y pico de puestos de trabajo
formales registrados en el Seguro Social al 15 de octubre de este año. Ahí están, no tienen ninguna duda, no es un punto a discusión, es absolutamente cierta esa información. Probablemente los compañeros del Congreso del Trabajo no han accedido a la información del Seguro Social. Elizabeth. Perdón, Raúl primero, Elizabeth. Buenos días. Teniendo en cuenta que el conflicto de Oaxaca parece que ha sobrepasado un poco a los maestros, ¿ustedes creen que si los profesores deciden estos días suspender su huelga, el conflicto está solucionado? ¿Son optimistas respecto a eso? No. El que los maestros vuelvan a clase, como ya lo hemos expresado en algún otro momento, lo ha expresado el señor secretario de Gobernación, y solo abundo en sus palabras, el regreso a clases camina en la dirección correcta en la búsqueda de la solución del problema de Oaxaca, pero no es la solución a una problemática social y política que se ha desarrollado por muchas décadas, pero si bien es cierto que no es la solución, sí camina en la dirección a la solución, pero había que contemplar otros muchos elementos que se tienen considerados para que pueda haber una solución a un problema profundo de carácter político y social que hoy ocurre en el estado de Oaxaca. Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. Me gustaría saber cuál es la postura de presidencia, si es que la hay, ahora de que la APO ya ha amenazado que si no renuncia Ulises Ruiz, pues bueno, no van a dejar que el presidente electo Felipe Calderón tome posesión el 1 de diciembre y, la otra ya se me olvidó, perdón. Bueno, la posición de la presidencia de la República sería, y no quiero evadir la pregunta, simplemente señalar que con el conjunto de las fuerzas locales, las fuerzas políticas locales, con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, tenemos y todos los actores sociales, y sobre todo todos los actores sociales del Estado, tenemos que encontrar el camino que resuelva la problemática política y social del Estado y que permita que el Estado en un ámbito de concordia, de paz y de tranquilidad avance a enfrentar los verdaderos y dramáticos problemas sociales que tiene el Estado de Oaxaca. Compañero. Gracias, buenos días. Conocer tu opinión particularmente después del anuncio de la cancelación de la celebración del 20 de noviembre, tal y como lo conocíamos hasta ahora. Sobrevinieron una serie de reacciones, particularmente algunos senadores de la oposición han dicho que pues prácticamente el presidente Vicente Fox estaría terminando su gobierno acorralado por un movimiento de oposición. 20 de noviembre, 15 de septiembre, el propio informe presidencial. Y si ya se tiene, por otro lado, diseñado el esquema en el que se realizaría la nueva celebración, entiendo que sería un evento aquí en Los Pinos, y si en este evento se estaría invitando, por ejemplo, a gente que pertenece al Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Sí, sobre la primera, bueno, respetamos absolutamente todas las posiciones, como pedimos respeto a nuestra propia posición. Eso ocurre en cualquier sociedad democrática, eso ocurre en la madurez de la propia democracia. Y obviamente, como ya lo he señalado aquí, respetamos esas posiciones, pero no estamos de acuerdo con esas posiciones, como podemos aceptar también que otros respeten nuestras posiciones y no estén de acuerdo con nuestra posición. En el nuevo formato está pensado y contemplado que hable el señor presidente de la República, que pronuncie un discurso en torno a este hecho tan importante como es el 20 de noviembre, como lo hace todos los años en relación al 5 de febrero. Y que hablen otros actores, no está definido en este momento quién podría ser. Se contempla también la invitación a los poderes, a todos los poderes que estén presentes en la celebración. Se contempla también el invitar a actores de la vida política y social del país. Desde luego que al invitar a los poderes están incluidos los partidos, sin duda, las representaciones
delegaciones tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y a académicos, a investigadores de la Revolución Mexicana, probablemente a veteranos todavía con vida de la Revolución Mexicana, y se pretende pues un acto cívico y que al tiempo permita, insisto, en el nuevo formato, a través de las diversas intervenciones de los actores que tengan la palabra en ese evento, incluyendo al señor Presidente de la República, reflexionemos sobre el hecho mismo de la revolución y su significado en la sociedad mexicana actual. Esto no ocurría con la celebración del desfile, solo había un desfile, insisto, cada vez, no sé si a ustedes les tocó, desde nuestro punto de vista, cada vez menos significativo, con menos presencia de la población. Había ido cambiando el formato en los últimos años. Antes desfilaban los contingentes sindicales del movimiento corporativo, después el propio partido en el gobierno, años atrás, eliminó esta fórmula, la sustituyó por profesionales del deporte que marchaban en carros alegóricos, y esto no tenía ningún sentido desde nuestro punto de vista, pero insisto, respetamos cualquier opinión. En eso consiste parte de la vida democrática, que se expresen opiniones y que se respeten las opiniones y que exista debate sobre cualquier idea. Solo en los regímenes autoritarios no hay discusión. Sara, y luego. Buenos días, Rubén. Yo quisiera preguntar, saber cuándo el presidente Vicente Fox deja Los Pinos. En otros presidentes dejaban desde antes la casa para remodelación, y en fin. Si quisiera saber si ya está haciendo maletas. Gracias. Mira, comprometo hoy mismo preguntarle al señor presidente, vamos a ir en el viaje, y esa respuesta darla con muchísimo gusto. Sí, solo subrayar que en la historia no solo moderna, sino probablemente de antes también, desde el siglo XIX, es el único presidente que no tiene casa en la Ciudad de México. No tiene su casa está en San Cristóbal, como ustedes saben. Es el único presidente que vino directo de su estado a la presidencia y no tiene casa aquí, pero yo con mucho gusto les comprometo esta respuesta el mismo día de hoy, ahora que vayamos en el vuelo. Sí. Rubén, buen día. La cancelación del desfile del 20 de noviembre es simple coincidencia, ya que ese día el señor Andrés Manuel López Obrador se le pondrá la banda en el Zócalo como presidente legítimo. Bueno, según ellos lo dicen, ¿no? Es simple coincidencia, o la presidencia pactó con el PRD para dar esa libertad al señor López Obrador. Muchas gracias. De nada, mira, hoy hay declaraciones del secretario de Gobierno del Distrito Federal. Como ustedes saben, este evento que plantea uno de los que fuera candidato a la presidencia será por la tarde del día 20. El Zócalo está despejado durante toda la mañana y buena parte de la tarde. Ese no es el problema, que no coincidieran las fechas o que pudiera presentarse algún tipo de problema. Fue una decisión probablemente tomada, que deberíamos de haber tomado antes y que no se tomó, y bueno, qué bueno que se pudo tomar, pero no hay una relación con otra entre un punto y otro, aunque asumo que algunos sectores o algunos analistas lo pudieran interpretar así, pero no existe ninguna relación. No ha habido ningún pacto de nada. ¿Alguna, Emiliano? Rubén, oye, nada más para preguntarte, ayer hubo una larga reunión del secretario de Gobernación con el director general del CISEN en Bucareli. Si se está preparando una solución de fuerza, de que intervengan las fuerzas federales en Oaxaca, como lo ha pedido el gobernador Ulises Ruiz. Gracias. Sí, la Presidencia de la República reitera, como lo ha hecho el señor presidente una y otra vez, que habremos de agotar todos los recursos del diálogo, todos los recursos que ofrece la política para encontrar una salida al problema de la sociedad oaxaqueña. Sí, Raúl. Quiero preguntar sobre lo que le consulté. Cuando ustedes dicen que no van a llegar que no es una solución
definitiva el que los maestros levanten la huelga, quiere decir que todavía va a haber conflictividad social allí, va a haber todavía manifestaciones o va a volver la normalidad a Oaxaca, y si hay una problemática social tan fuerte, ¿cuáles son las medidas que están ustedes pensando aplicar para que ese estado llegue a una situación mejor, ¿no? Esperaríamos que no se dé esta conflictiva social en las calles, pero, por ejemplo, entre otros elementos que se han discutido en las reuniones que ha habido entre la seccional 22, la APO, la Secretaría de Gobernación, también con la consulta al gobierno del Estado de Oaxaca, hay una serie muy importante de elementos de la Constitución de Oaxaca que deben ser reformados. Era una constitución, en particular la oaxaqueña, para otros tiempos, pero no para los tiempos que hoy vive la democracia mexicana, y requiere profundas transformaciones para establecer un nuevo marco jurídico para gestionar la vida política y social de Oaxaca. Por ejemplo, hay una serie de problemas que tienen que ver con altos niveles de pobreza, que implican una manera distinta de enfrentar el problema del combate a la pobreza, la generación de empleo, la reconversión productiva de amplias zonas del Estado, que esos son los que van a resolver de manera estructural los problemas en ese Estado que tiene rezagos de decenas de años en relación a otras entidades de la República. O sea, se acabó el conflicto. No, en el sentido de que te estoy diciendo, sí pensaríamos que no debería de haber manifestaciones en las calles, pero eso no resuelve la conflictiva general del Estado, como yo lo planteé, en el sentido que hay un atraso político, incluso jurídico institucional, que tiene que ser resuelto, que implica transformaciones profundas a la Constitución del Estado. Sobre eso hay un acuerdo de las diversas fuerzas políticas del Estado, que hay que también replantear en muchos tramos cómo el Estado de Oaxaca debe de buscar su ruta al desarrollo. En ese sentido hay muchísimo todavía que hacer. Sí, la paz social, la tranquilidad en las calles permitiría concentrar toda la energía en los temas centrales que van a poder permitir un cambio estructural en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias, nos vemos en el avión. Perdón, no hay conferencia mañana, no hay conferencia mañana, nos vemos acá el lunes. Buen día.